2 grandes premios cancelados, una guerra y la Fórmula 1 sin respuestas. Esto no es un rumor, no es una especulación. Acaba de ocurrir. El 14 de marzo de 2026, la FIA borró 2 fechas del calendario de un plumazo. Por primera vez en décadas, una guerra detuvo al deporte más caro del planeta. Pero lo que nadie te está contando es lo que pasó antes, lo que se sabía, lo que se ignoró, y lo que esto significa para el futuro de la Fórmula 1. Quédate, porque esto es mucho más grande de lo que parece. La Fórmula 1 no cancela carreras, nunca. O casi nunca. Este deporte corrió durante la Guerra del Golfo, corrió durante crisis económicas globales, corrió durante pandemias. Siempre encontró la manera de seguir adelante, porque detrás de cada carrera hay contratos millonarios, hay derechos de transmisión, hay patrocinadores globales. Hay gobiernos enteros que pusieron su imagen y su dinero en juego. Cancelar una carrera no es solo una decisión deportiva, es una declaración. Es admitir que algo salió terriblemente mal. Y en 2026, algo salió terriblemente mal. Los misiles no cayeron en algún punto remoto del desierto. Cayeron a menos de 30 kilómetros del circuito internacional de Sakhir, en Bahrein. El mismo circuito donde en pocas semanas iban a estar los pilotos, los mecánicos, los directores de equipo, las familias. En Jeddah, la situación no era mejor. La ciudad costera, famosa por su circuito urbano iluminado como una joya en la noche, también fue blanco de ataques en las semanas previas. Pero ¿cómo llegó el deporte más rico del planeta a esta situación? Para responder eso, tenemos que volver al principio. Y lo que vas a descubrir te va a cambiar para siempre la manera de ver la Fórmula 1. Todo empezó mucho antes de los misiles. Empezó con dinero. Con muchísimo dinero. En 2004, la Fórmula 1 llegó por primera vez a Bahrein. Primer gran premio en Medio Oriente en la historia del campeonato. Un experimento audaz de Bernie Ecclestone, el hombre que durante décadas gobernó la Fórmula 1 con mano de hierro. El mensaje era claro. La Fórmula 1 iba a ir donde estuviera el dinero, sin importar la geografía, sin importar la política. Y Bahrein tenía dinero. $40 millones por año solo en derechos de hosting. Pero Bahrein era solo el comienzo, porque lo que ocurrió después fue aún más impactante. En 2021, Arabia Saudita entró al calendario. No de cualquier manera. Entró con el circuito urbano de Jeddah. 6,17 kilómetros de asfalto nuevo. Construido en tiempo récord, rodeado de luces de neón y el mar rojo de fondo. Un contrato de entre 60 y 70 millones de dólares anuales. Más los patrocinios de Aramco, más los acuerdos de hospitalidad. En total, una relación financiera que superaba los 600 millones de dólares en el periodo inicial. 600 millones de dólares. Y aquí es donde todo cambia. Porque mientras la F1 firmaba esos contratos, la situación geopolítica de la región acumulaba tensiones que cualquier analista podía ver venir. El conflicto entre Israel e Irán, las tensiones en el estrecho de Hormuz, los ataques con drones sobre infraestructura saudita. Todo eso estaba sobre la mesa y la Fórmula 1 siguió firmando contratos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba realmente detrás de puertas cerradas? Y sobre todo, ¿cuánto sabía la Fórmula 1 de lo que se venía? Lo que se descubrió después nadie lo esperaba. 2011, la primera advertencia. El 15 de febrero de 2011, mientras los equipos preparaban el viaje a Bahrein para la primera carrera de la temporada, la primavera árabe llegó a Manama. Miles de manifestantes en las calles, represión gubernamental, imágenes que daban la vuelta al mundo. La Fórmula 1 se encontró en una encrucijada. Correr en un país donde el gobierno reprimía a su propia población, o cancelar y perder millones. Cancelaron. Fue la primera vez que la situación política de un país anfitrión forzó la suspensión de una carrera. Pero acá viene lo revelador. Al año siguiente, en 2012, el Gran Premio de Bahrein volvió al calendario. A pesar de que la situación política no había cambiado. A pesar de que los grupos de derechos humanos protestaban fuera del circuito durante la carrera, la Fórmula 1 eligió el dinero y lo eligió con los ojos abiertos.
Ese precedente estableció algo muy importante. El umbral de la F1 no era ético, era físico. Corrían mientras la seguridad física estuviera garantizada, nada más. Pero ¿qué tan elástico era ese umbral? Más de lo que te imaginas. Y lo que pasó en 2022 lo demostró de la manera más brutal posible. 2022, el misil que se vio desde el paddock 5 de marzo de 2022. Gran Premio de Arabia Saudita. Entrenamientos libres del viernes. Un misil de los Houthis impactó en una refinería de Aramco en Jeddah, no en las afueras de la ciudad, en Jeddah, a pocos kilómetros del circuito. El humo era visible desde la tribuna principal. El olor llegaba al paddock. Los pilotos se reunieron en una sesión de emergencia que duró horas. Sebastian Vettel, Lando Norris, Carlos Sainz y varios más querían irse. Las conversaciones eran tensas. El miedo era real. ¿Y la carrera? La carrera se disputó. La Fórmula 1 miró a los misiles, los contó, evaluó la distancia y decidió que estaban suficientemente lejos. Esa decisión, en retrospectiva, fue una de las más reveladoras de la historia reciente del deporte. Reveló que $600 millones tienen un poder de convicción extraordinario. Y reveló algo más, algo que hoy, en marzo de 2026, resuena con una claridad brutal. La Fórmula 1 ya sabía en 2022 que Jeddah era una ciudad en riesgo y eligió seguir corriendo allí, año tras año, sin cambiar nada. ¿Seguís pensando que la cancelación de 2026 fue una sorpresa? 2022 a 2025. La expansión sin frenos. En los 4 años siguientes, la Fórmula 1 no redujo su presencia en Medio Oriente, la amplió. Bahrein consolidó su posición como sede de los test de pretemporada y apertura del campeonato. Arabia Saudita renovó su contrato. Qatar firmó un acuerdo a largo plazo para una carrera permanente en el calendario. 3 carreras en Medio Oriente. 3 contratos masivos. Una dependencia financiera cada vez más profunda con una región cada vez más inestable. Y mientras todo eso pasaba, los analistas geopolíticos publicaban informes. Los think tanks emitían advertencias. Los periodistas escribían artículos con titulares cada vez más alarmantes sobre la tensión entre Irán e Israel. Y la Fórmula 1 seguía corriendo, seguía firmando, seguía apostando a que esta vez las cosas iban a salir bien. Sí, pero lo que ocurrió a principios de 2026 iba a poner todo eso a prueba de una vez y para siempre. Enero a marzo 2026. El detonante. A principios de 2026, la situación en Medio Oriente llegó a un punto de ruptura. Los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán escalaron a niveles que no se veían desde hace décadas. Strikes directos sobre Teherán. Contraataques iraníes sobre bases militares en toda la región, incluyendo Bahrein, que alberga la 5ª flota de la Marina de los Estados Unidos. Y en ese contexto, algo empezó a moverse dentro de la Fórmula 1. Los primeros en actuar fueron los directores técnicos y los jefes de logística. Los vuelos de carga para trasladar el equipamiento a Bahrein no habían sido confirmados. Las empresas de seguros pedían primas altísimas para cubrir material en zona de conflicto. Después se movieron los pilotos. En conversaciones privadas, varios titulares expresaron su incomodidad con la perspectiva de correr en Bahrein y Arabia Saudita, sin declaraciones públicas. Ninguno quería enfrentarse abiertamente a sus equipos, pero la presión interna era real y creciente, y finalmente se movió la FIA. El 13 de marzo, un día antes del Gran Premio de China, Mohammed Ben Sulayem convocó una reunión de emergencia con Liberty Media y los principales directivos de los equipos. Lo que se discutió en esa reunión nunca fue filtrado oficialmente, pero las consecuencias fueron inmediatas. Al día siguiente, horas antes de que arrancaran las actividades en Shanghái, llegó el comunicado. El Gran Premio de Bahrein cancelado. El Gran Premio de Arabia Saudita cancelado, sin reemplazos, sin fechas alternativas. 24 carreras pasaron a ser 22. Y el paddock de la Fórmula 1 se enfrentó a una realidad que prefería no mirar a los ojos. ¿Pero qué significa esto para el campeonato? ¿Y qué significa para el futuro de la F1 en la región? Las respuestas son más complicadas de lo que esperás.
La cancelación de 2 grandes premios no es solo un problema logístico, es una sacudida que afecta todos los niveles del deporte. El calendario primero, con la eliminación de Bahrein y Arabia Saudita, quedan 5 semanas sin carreras entre Japón el 29 de marzo y Miami el 3 de mayo. 5 semanas de silencio en un deporte que vive del ruido constante. El campeonato después. Con 22 carreras en lugar de 24, cada punto vale más, cada error pesa más. Cada abandono puede ser la diferencia entre el título y el subcampeonato. George Russell, que ganó en Australia, parte como favorito, pero con un calendario más corto, su ventaja puede evaporarse en 2 fines de semana malos. Y el dinero. Siempre el dinero. Bahrein y Arabia Saudita representan en conjunto entre 130 y 150 millones de dólares anuales en derechos de hosting, más los patrocinios de Aramco, más los contratos de hospitalidad VIP, más los acuerdos de transmisión regional. Es una cifra que Liberty Media no puede absorber sin consecuencias. Los analistas financieros ya anticiparon una corrección en bolsa tras el anuncio, pero hay un tercer nivel de impacto que casi nadie menciona. Detrás de cada gran premio hay cientos de personas que no salen en cámara. Los técnicos de la pista, el personal de hospitalidad, los conductores, los trabajadores del circuito. Para toda esa gente, la cancelación no es un titular. Es la pérdida de meses de trabajo, de ingresos ya planificados, de contratos que ahora quedan en el aire. Y las categorías Junior, Fórmula 2, Fórmula 3 y F1. Academy también pierden sus rondas de esas fechas. Pilotos jóvenes que llevaban meses preparándose para esas carreras se quedan sin ellas de un día para otro. El impacto es enorme. Y aún no terminó, porque la pregunta que nadie quiere responder todavía está en el aire. ¿Tiene futuro la Fórmula 1 en Medio Oriente? Esa es la pregunta. Y la respuesta honesta es nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es esto. Durante 20 años, la Fórmula 1 construyó una parte esencial de su negocio sobre la promesa de estabilidad de 2 países en una región de alta tensión. Lo hizo con los ojos abiertos. Lo hizo sabiendo los riesgos. Lo hizo porque el dinero era demasiado bueno como para rechazarlo. Esa estrategia funcionó durante 2 décadas. Funcionó incluso cuando los misiles se veían desde el paddock en 2022. Pero en 2026 finalmente llegó el momento en que ya no pudo seguir funcionando. Y lo más revelador de todo no es la cancelación en sí misma. Lo más revelador es la reacción del paddock ante ella. No hubo indignación masiva. No hubo cuestionamientos profundos sobre el modelo de negocio. No hubo voces mayoritarias que dijeran esto era predecible y no hicimos nada para evitarlo. Hubo comunicados corporativos, declaraciones medidas, promesas de evaluar el regreso cuando las condiciones lo permitan. Y eso, en cierta manera, es lo más preocupante de todo, porque sugiere que cuando el conflicto se calme, si es que se calma, la Fórmula 1 va a volver exactamente a donde estaba, con los mismos contratos, con la misma dependencia financiera, con la misma apuesta a que esta vez las cosas van a salir bien. Puede que tengan razón. Puede que en 2027 todo esto sea solo un recuerdo incómodo. O puede que 2026 sea el año en que la Fórmula 1 aprendió, o debería haber aprendido, que no todo el dinero del mundo vale más que la seguridad de las personas que hacen posible este deporte. Esa lección todavía está pendiente. Suscríbete a VoxBox F1 si esta historia te dejó pensando. Porque mientras los medios te dan titulares, acá te damos todo lo que hay detrás. Dale like si crees que la Fórmula 1 debería replantear su presencia en zonas de conflicto. Y contame en los comentarios, ¿crees que volverán a Bahrein y Arabia Saudita en 2027? ¿O este fue el fin de la F1 en el Golfo? Te leo ahí abajo. El F1 sin filtros, siempre. Mientras la F1 perdía 2 carreras por una guerra, en China pasó algo que nadie esperaba. Mercedes dominó con una ventaja que los otros equipos no entienden. Russell ganó la carrera. Antonelli llegó segundo. Y las teorías sobre lo que realmente está pasando con ese motor nuevo son mucho más oscuras de lo que te imaginas. ¿Está haciendo trampa Mercedes? ¿O simplemente hicieron lo que nadie más se atrevió a hacer? Te lo dejo en pantalla. Nos vemos ahí.